Bienvenidos al proceso de confección de la bata o salida de baño. Una vez terminados los moldes o patrones de la salida de baño, continuamos con el trazo y corte de la prenda. En este caso tenemos un tendido a lomo, o sea, doblado en dos partes, para la cual tenemos que tener en cuenta qué piezas hemos trazado con este símbolo que significa doblez de tela, ¿sí? Esto lo hacemos cuando hacemos moldes que caseramente pues vamos a realizar una prenda, pero si ya es a nivel industrial para cortar varias prendas al tiempo, debemos eliminar esto y sacar el molde completo. Por lo tanto, el tendido también será diferente, debe ser con la tela totalmente abierta y cada pieza que vaya completa de la misma manera se debe marcar. Pero en este caso, como es doméstico y es una sola prenda, vamos a marcar la mitad de la espalda con doblez de tela, o sea, con el lomo de la tela. La parte delantera me indica que se corta dos veces, entonces sale perfectamente allí directo. Tenemos la manga, que también es una pieza que se corta dos veces. Por este lado tenemos esta vista, que lo ideal sería marcarla de esta manera, pero entonces me está tomando mucho más espacio. Dado al tipo de prenda y dado al tipo de pieza que es una vista, voy a invertirla y en vez de colocarla así, pues la voy a colocar de esta manera, ¿sí? Para aprovechar este pedazo de tela. Ahora, encontramos por acá el puño que lleva la manga de la salida. También se corta dos veces, la tenemos automáticamente allí, y el bolsillo que también se corta dos veces. Entonces, he fijado solamente hasta allí las piezas que se cortan dos veces. Estos bajantes que corresponden uno a la parte del bajante de la botonera y el otro que sería la parte del cinturón, las tengo sin fijar porque las quiero cortar con la tela abierta para economizar un poco más de la tela. Entonces vamos a cortar estas piezas en esta forma como la he indicado y luego entonces voy a explicarles cómo marcar estas otras dos partes para cortarlas, porque estas se repiten, ¿sí? Son 4 veces que se deben cortar, 2 cada una. Entonces vamos a realizar la parte del corte. Empezamos con nuestra tijerita manual y vamos a cortar alrededor de la prenda. Como les decía, cuando de pronto pues queremos cortar pero no con el papel directamente, podemos también utilizar una tiza de modistería, ¿sí? Una tiza para tela, y vamos a marcar todo el orillo. Luego podemos retirar los moldes y cortar, pero bueno, de una forma más práctica pues lo podemos hacer directamente. Esta línea yo la puedo aprovechar hasta llegar al final de esta manera. Me puede servir una vez ya cortadas las demás piezas que tenía para cortar ya 2 por cada parte, he marcado la parte del cinturón 2 veces también, que me salió de igual manera a doblez de tela acá, ¿sí? Ahora sí voy a cortar esta parte para luego cortar la parte del bajante, que también iría a doblez, pero si yo la continúo marcando de esta manera y al cortar, entonces puedo desperdiciar esta parte que podría correrla y aprovechar un poco más ese espacio que me puede estar sirviendo para cualquier otro detalle. Bueno, queda pendiente entonces esta parte del bajante delantero. Como es una pieza grande, la podemos dividir en 2 para no cortar solo una tela, ¿sí? La doblamos y la podemos cortar con doblez de tela. Entonces, yo tengo la tela acá doblada, pero no debo hacer esto porque desperdiciaría 2 pedacitos de tela. Entonces, lo mejor es tomar la medida desde el orillo hasta esta parte y aquí hacer un doblez y devolver la tela para solamente tener que cortar hasta donde da el largo.
De esta manera yo puedo marcar estas dos piezas aquí y así ya aquí me va a quedar una pieza más grande sin desperdiciar esas dos partes finales. Entonces, ahí sí podemos marcarla con una tiza porque la debo marcar dos veces. Recuerden que no es recomendable al trazar la forma de los moldes en la tela hacerlo con lápiz o con lapicero. Lo ideal es utilizar una tiza especial para tela. Entonces marcamos este bajante dos veces y cortamos. Quedó listo para cortar. Una vez cortadas las piezas de la prenda, el proceso siguiente es la confección. Para ello vamos a empezar con los bajantes que lleva la parte delantera de esta manera, verticalmente. Esta pieza va a ir doblada, pero en esta parte, al unirla con la tela, va a llevar un sesgo decorativo, un sesgo embonado, la cual vamos a pegar para luego devolver y de esa manera va a quedar este tono decorativo. Este orillo que le vamos a hacer al bajante, al puño de la manga y al dobladillo del bolsillo es algo opcional, ¿sí? Pues esto le da un toque más de color a la prenda y pues queda más delicado. Entonces el paso siguiente es ese. Voy a ir a la máquina a unir sesgo en el bajante, en el dobladillo del bolsillo y en la parte final del puño de la manga. Bueno, para empezar a pegar el sesgo sobre las piezas que lo llevan, lo vamos a hacer con dos tipos de pie. Puede ser este, que es el pie para pegar cierre, la cual tiene estas barritas muy delgadas, o también podemos utilizar un pie derecho, ¿sí? La cual vamos a colocar en el borde de donde viene la parte abullonada del sesgo, ¿sí? O sea, la parte que trae en relieve. Entonces vamos a colocar el sesgo en el orillo de la tela y allí colocamos el pie muy cerca al sesgo. Entonces empezamos y así lo vamos a pegar por todo el borde. Tenemos el bolsillo. Una vez pegado el sesgo en el orillo de la tela, doblamos por el piquete donde va el dobladillo y vamos a entrar esta pestaña para ahora fijar con la costura por todo el borde. Bueno, tenemos acá los delanteros, delantero derecho e izquierdo. Los bajantes a los que ya previamente colocamos el sesgo embonado. Este bajante se coloca o se une con costura a la parte del delantero, colocándolo por la parte del revés. El bajante revés, delantero derecho. Para que luego que yo devuelva esta pieza y guarde la pestaña de la costura, entonces la parte del derecho es la que va a quedar visible por la parte delantera. Entonces vamos a doblar de esta manera, igual que lo hicimos en el bolsillo, y coincidiendo las pestañas de costura de abajo con la que estoy doblando, entonces voy a pasar nuevamente la costura por todo el orillito hasta terminar en el ruedo. Esta operación pues la voy a hacer de este otro lado, de igual manera, derecho, revés
el bajante con el sesgo previamente puesto. Entonces revés derecho para luego doblar, guardar la pestaña y de esta manera empezar a pegar hasta el final. De esta manera ya tendríamos preparados los delanteros. Ahora tenemos la espalda. La parte de la espalda va a llevar una vista. Esta vista la vamos a filetear previamente, pasamos un filete y este lado que es el derecho lo voy a colocar sobre el derecho de la espalda. Entonces derecho con derecho y la voy a colocar sobre el escote y voy a pasar costura solamente en el escote. Una vez unidos los bajantes, pegamos los bolsillos en los puntos respectivos que habíamos inicialmente marcado en los patrones. Ahora, tenemos la parte de la espalda ya con la vista pegada también. Como esta vista la hemos pegado en una curva, vamos a hacer unos pequeños piquetes que le va a dar movimiento y horma a esa parte. Para cuando yo vaya a voltear la vista, ella voltee sin ningún problema. Entonces, realizamos piquetes y en esta misma forma que tenemos, este sería el derecho de la espalda y derecho del delantero. Vamos a ubicar esta pieza delantera sobre el hombro de la espalda. Y vamos a colocar por encima la parte de la vista. Hacemos lo mismo del otro lado. Uniendo hombro con hombro y embonando la vista con esas dos piezas del hombro. De esta manera vamos a pasar costura al lado y lado sobre la línea del hombro. Una vez unidos los delanteros a la espalda, vamos a pasar después de la costura filete. Fileteamos estas dos partes y luego devolvemos la vista hacia atrás y vamos a pasar una costura al borde del filete que tenía la vista. En algunos casos se maneja colocar la talla o la marquilla debajo de la pestaña de esta vista, pero ya es opcional donde ustedes quieran colocar la marquilla y la talla. Entonces ya tenemos esta parte. Una vez fileteado y pasado la costura acá, vamos a ubicar en esta parte y lo mismo en la otra las mangas. Esta pieza que corresponde a la manga. Al lado y lado pegamos entonces las mangas para luego unir los costados. Vamos a unirlos desde esta parte hasta el final. De esta manera ya tenemos unidas las mangas y cerrados los costados. Vamos ahora a unir los puños en la manga. El puño, al puño le he colocado el sesgo abierto. Luego de haber pegado el sesgo por el derecho, lo cerré tubularmente, ¿sí? En círculo. Ahora voy a tomarlo por el lado revés, abro las costuras y voy a traer este punto de la unión de costura que coincida con el punto de las costuras de la manga. Lo voy a colocar de la misma forma que coloqué el bajante, dejando revés del puño con derecho de la manga. Luego que cerremos todo el contorno, entramos el puño y cerramos el contorno. Hay que tener en cuenta que las medidas deben ser precisas para que el círculo salga exacto. Entonces cerramos, luego de cerrar voy a devolver la pieza que tiene el sesgo para luego colocarla
hacia el derecho y de esta manera me va a quedar de la misma forma que pegué el bajante. Ahora tenemos las dos piezas que he cortado para el cinturón. Estas dos piezas las vamos a unir en esta parte, ¿sí?, por el revés, quedando el derecho interno. Ahora nos vamos a esta parte, la cual le he quitado un triángulo a este cuadrante, ¿sí? Ahí tenemos las dos formas como la queramos ensamblar. Podemos hacerla en rectángulo o en esta parte de la punta. Entonces vamos a empezar de este lado, llevamos la costura y cuando lleguemos cerca a la unión, más o menos unos 4 centímetros hasta allí, vamos a rematar. Luego vamos a empezar otros 4 centímetros después de la unión y terminamos el otro lado. Luego tomamos esta punta y la vamos a devolver ayudados con un punzón. Y por este huequito que hemos dejado de 8 centímetros vamos a sacar la tira. Luego vamos a guardar esa pieza, ahorita les indico cómo, para que quede totalmente embonado. Bueno, ahora para el pasador. Esta prenda va a llevar 2 pasadores. Para el pasador necesitamos una pieza de 12 centímetros por 4, la cual vamos a filetear estos dos lados. Luego la volteamos hacia el revés y doblamos 1 centímetro a cada lado. Luego al pie del filete vamos a pasar una costura a cada lado. Y finalmente vamos a filetear los extremos, quedando la pieza del pasador de esta manera. Terminado de pasar la costura del cinturón o lazo, les había dicho que lo devolvíamos por este orificio. Ahora tengo ese orificio abierto, entonces vamos a guardar la pestaña de 1 centímetro, tanto arriba como abajo, y en la máquina vamos a pasar una costurita solamente en este espacio. El resto del cinturón va a quedar totalmente embonado, no queda costuras por ningún lado. Ahora voy a tomar esta pieza y en el punto donde están unidas las dos, me voy a ir a la parte de la espalda. En la espalda de la bata había marcado la ubicación de los pasadores. Recuerdan que en el molde o en el patrón habíamos marcado la ubicación, en el molde ya también debió estar marcado. Y ahora me voy entonces a buscar la mitad del espacio que ocupa el pasador y sobre el centro de la espalda voy a ubicar esta pieza, colocándola en ese punto que coincida con la unión del cinturón. De esta manera voy a fijar con 2 costuras para que quede muy firme esta parte. De esa manera pues ya tenemos el cinturón fijo para que no esté independiente y siempre esté unido a la prenda. Ahora finalmente nos queda hacer el dobladillo. Esta pieza la vamos a hacer primero fileteando y luego vamos a hacer un dobladillo de 2.5 centímetros. Y al borde del filete vamos a pasar costura. Aquí no es recomendable doblar y guardar costura porque esta pieza nos queda demasiado gruesa y es factible que la aguja pues nos presente dificultad en algún tipo de máquinas. Entonces, para que no nos quede tan grueso, simplemente fileteamos, doblamos y pasamos costura. De esta manera tenemos la bata terminada. Espero hayan entendido el proceso de confección y puedan realizar el respectivo ejercicio.